Un joven tigre macho deambula por la selva expulsado de su territorio por un macho errante. Hambriento y solo, deberá cazar y luchar por sobrevivir. Pero una tenebrosa sombra amenaza este reino. La necesidad de recursos del hombre atosiga estas tierras. El tiempo y el espacio se agotan. Debe encontrar su propio territorio y una compañera para perpetuar su legado. Su nombre es Kumal y este es su viaje. Tigre fugitivo. En la India existen más de 40 reservas de tigres. Y nuestra historia comienza en el mismo centro de su territorio. Hace más de 4 meses que se fueron las últimas lluvias. Una sed abrasadora conduce a una manada de ciervos a una de las últimas reservas de agua. Deben mantenerse alerta. En esta selva vive un temible depredador. Una bestia enorme que apenas se deja ver u oír. Mata sin piedad y sin remordimientos. Y hoy tiene hambre. Son tiempos difíciles, especialmente para esta madre. Tiene cachorros que alimentar. Su cría, Kumal, tiene 8 meses y ya no mama. Necesita carne fresca. Kumal lleva observando cazar a su madre desde que tenía solo 5 meses. Y un día tendrá que conseguir por sí mismo su propio alimento. Mientras tanto, él y su hermana Mitra pueden comer como reyes. Este ciervo mantendrá satisfecha a la familia durante los próximos días. A esta edad, Kumal y Mitra dependen completamente de su madre para alimentarse, mientras su padre los protege de los intrusos a ellos y a su territorio. El nuevo macho podría atacar y matar a los cachorros para engendrar los suyos propios.
De momento, la selva es su patio de recreo, y Kumal y Mitra pasan los días felizmente ajenos a los peligros que el futuro les depara. Cuando crezca, Kumal deberá marcharse para encontrar una compañera y un territorio propios. Como su padre antes que él, llevará una vida solitaria. Y llegará un momento en que tenga que desafiar a otros machos para sobrevivir. En el límite más alejado del territorio de su progenitor, un macho errante también sale a cazar. Un gran tigre macho llamado Khan sigue el rastro de una posible presa. Este vagabundo ha librado muchas batallas en busca de un territorio propio y luce las cicatrices que lo demuestran. Aunque pesa más de 180 kilos, es rápido, ágil y letal. A medida que Khan se acerca a su presa, su agudo sentido del olfato percibe otro rastro a través de los árboles. Es el olor del hombre. Existen muchas aldeas asentadas en los límites de las reservas de los tigres. En esta pequeña comunidad agrícola viven alrededor de 300 personas. Como otras muchas, sobreviven gracias al ganado y a las cosechas. Aunque los tigres suelen evitar los asentamientos humanos, Khan no puede resistirse a la tentación de una comida fácil. Cada año se pierden más de 1000 cabezas de ganado y de búfalo en los límites de las reservas, a causa del ataque de los tigres. Y algunos aldeanos también han caído entre sus fauces últimamente. Es una consecuencia inevitable de la pérdida del hábitat natural de los tigres. Estos agricultores viven con miedo, pero si no expanden su territorio, sus familias no sobrevivirán. Khan aguarda pacientemente mientras laboran los campos, observando. Sabe que un ataque contra el ganado en este momento llamaría demasiado la atención. Esperará al cobijo de la oscuridad. Para combatir la amenaza de los tigres, los aldeanos realizan un ritual sagrado con regularidad. Durante siglos han mantenido un pacto espiritual con los dioses. Ellos creen en una antigua leyenda que cuenta cómo un demonio adoptó la forma de un tigre y desarrolló el gusto por la carne humana. En la leyenda, una diosa los defiende de este demonio. Y hoy en día, siguen rezándole para que les proteja. No obstante, a juzgar por los recientes ataques que han sufrido, parece que la diosa ha ignorado sus plegarias.
Un año después. La batalla por el territorio sigue viva entre Khan y los aldeanos, pero en pleno corazón de la selva, la vida continúa. Kumal y Mitra crecen deprisa. Bajo la atenta mirada de su madre, aprenden a cazar, a acechar y a sobrevivir. Aquellos cachorros juguetones son ahora unos jóvenes adultos. Casi ha llegado la hora de que Kumal y su hermana abandonen la protección de su madre y encuentren su propio territorio. Pero mientras llega ese momento, Kumal vive feliz disfrutando de las comodidades del hogar. Y cuando su hermana Mitra practica y perfecciona sus habilidades, él prefiere dormir. Pero en el horizonte ya se atisba el cambio. Un viento caliente empieza a levantarse. Se acerca un monzón. Las lluvias proporcionarán un alivio a todos los habitantes de la selva. Especialmente a Mitra y a Kumal. Durante las próximas semanas, algunas partes del paisaje empiezan a transformarse en una exuberante jungla. Los animales cobran vigor con el nuevo ciclo de la vida. Hasta Kumal tiene ganas de explorar. Mientras su hermana sigue el reciente rastro de un ciervo, Kumal deambula incansable por la jungla. Su presencia no pasa desapercibida. Los langures y los tigres llevan siglos compartiendo esta selva, aunque no se tienen demasiado aprecio. Más de una caza se ha echado a perder gracias a las estridentes llamadas de alarma de estos monos, y dada la oportunidad, un tigre no se pensaría dos veces matar a alguno del grupo. Los monos están seguros en la copa de los árboles, pero aún así observan atentos todos los movimientos de Kumal. Un centinela da la alarma. Puede haber problemas. Pero las llamadas no son por Kumal. Otro tigre se está acercando. Se trata del macho errante Khan. Viene para hacerse con el territorio. Kumal se oculta instintivamente observando pasar al intruso. Este es el territorio de su progenitor, pero no se le ve por ninguna parte. Kumal no está preparado para enfrentarse a él, pero no tiene dónde esconderse.
Kumal se somete rápidamente, tumbándose en el suelo. Tiene suerte de escapar con solo un arañazo. Pero el mensaje es claro. Si quiere vivir, tendrá que marcharse. Lo único que puede hacer Mitra es tranquilizarse y ver cómo se retira su hermano. Kumal desaparece entre la maleza. La jungla puede ser un lugar solitario. Aquel parque de recreo luminoso y abundante muestra ahora un lado más oscuro. Según va adentrándose en lo desconocido, unas formas y sonidos misteriosos emergen de entre las sombras. Ojos inquisitivos observan por todas partes. Puede que esté invadiendo el territorio de otro macho. No tiene ni idea de lo que le aguarda en los límites de la jungla. Si los aldeanos lo encuentran primero, pueden confundirlo con Khan y matarlo, nada más verlo. Lo único que puede hacer es encontrar un sitio donde descansar y curar sus heridas. No tiene nada, solo la lluvia. La luz del sol es bien recibida. Su calor reconfortante levanta el espíritu de Kumal y le anima a explorar. No tiene mucho, pero lo que sí tiene es el estómago vacío. Para sobrevivir aquí, Kumal debe desprenderse de su manto de cachorro y convertirse en un adulto. Debe cazar. La selva es el hogar de una gran variedad de presas, grandes y pequeñas. Desde jabalíes a manadas de ciervos sambar y moteados. La percepción de un rastro familiar despierta el instinto asesino de Kumal. Huele al ciervo. Movido por el hambre, corre excitado hacia la manada como un insensato. Una vez descubierto, los ciervos salen huyendo hacia el bosque. Los gritos de los árboles no ayudan. Vuelve a intentarlo. Esta vez se acerca sigilosamente, como solían hacer su madre y su hermana. Funciona. Y cada vez está más cerca. Pero los monos vuelven a frustrar su caza. Kumal abandona.
dejando al grupo seguir con sus gracias. Tal vez debería centrarse en algo más pequeño. Una mangosta sería un aperitivo perfecto. Pero quizás necesite pulir más su habilidad para el camuflaje. Kumal viaja día y noche por el bosque recorriendo varios kilómetros, adentrándose en el ocaso de la inanición. Débil y exhausto, Kumal se desploma. Un sonido inquietante lo despierta de su letargo. Es la época de apareamiento del pavo real. Kumal va a ser testigo de una extravagante danza de cortejo. Ahora que el pavo real ha captado la atención de todos, da comienzo el ritual. El macho despliega la cola para revelar un abanico de ocelos iridiscentes. Cuanto más vistoso sea el macho, más probabilidades tendrá de atraer a una hembra. Las hembras quedan tan prendadas del pavoneo de los machos que no se percatan de la cercanía de un hambriento voyeur. Embrujado por esta exótica danza, Kumal no puede decidir si atacar o no. Al final, acaba dejando a los pavos reales con sus asuntos. Cuanto más se aleja, menos frondosa es la selva. Al haber menos árboles, los colores empiezan a difuminarse y los sonidos de las aves y de los monos se desvanecen.
En poco tiempo, Kumal alcanza el límite más alejado de la reserva. Se tumba a descansar, completamente ajeno al poblado que se encuentra al otro lado del montículo. Kumal percibe un sonido que nunca antes ha escuchado. Son voces humanas. Un grupo de mujeres recoge bayas cerca de los márgenes del bosque. Intrigado, Kumal se acerca un poco más. Se agazapa, observando y esperando sin saber qué pensar de estas extrañas criaturas. Una de las mujeres se gira y descubre a Kumal. Huyen aterrorizadas. Lo han confundido con Khan, el tigre que atemoriza su aldea. En un estado tan débil y vulnerable no tendrá ni una posibilidad ante una horda de aldeanos furiosos. Si quiere salir vivo, tendrá que esconderse. Los aldeanos se dispersan. Kumal se oculta entre la maleza. Oye los gritos y el golpear de los palos cada vez más cerca. Que lo encuentren es solo cuestión de tiempo. Por suerte empieza a oscurecer y eso le favorece. Los aldeanos saben que es demasiado peligroso cazar un tigre durante la noche. Ya han perdido a demasiada gente. Si no lo encuentran, tendrán que hacerlo salir. Los aldeanos retroceden y dejan que el fuego haga su trabajo. Un muro de llamas consume el campo. Petrificado por el miedo, Kumal está acorralado. A medida que el fuego avanza, el calor se hace insoportable. Atisba un hueco entre las llamas y huye para salvar la vida. Kumal se desvanece en la oscuridad, mientras el fuego hace estragos en la noche. Kumal está vivo. Chamuscado, agotado y hambriento, pero vivo. Despierta en un nuevo territorio a varios kilómetros de distancia de un asentamiento humano.
Parece haber encontrado un pedacito de cielo. Es un territorio magnífico. Tiene mucha agua y rebosa vida. Hasta un tímido perezoso sale a beber. Kumal espera a que se marche antes de dirigirse al agua. Los animales del lugar dejan paso libre ante su presencia. Después del suplicio sufrido, el agua representa todo un alivio. Los territorios como este suelen estar ocupados y dominados por un macho poderoso. ¿Será este paraíso demasiado perfecto para ser real? ¿Estará invadiendo el territorio de otro macho? De momento parece estar solo y se siente muy cómodo. Sin embargo, esta serena tranquilidad pronto se ve perturbada por el crujir de las tripas de Kumal. Necesita alimentarse, y este es el lugar perfecto para una primera caza. El jabalí, el sambar y el ciervo moteado pasan los días comiendo y disfrutando del frescor del agua. Escoge cuidadosamente a su presa. Una manada se encuentra justo a su alcance. No podrá ni dejará escapar esta oportunidad. Kumal pone en práctica todas sus artes y se acerca sigilosamente. Procura no llamar la atención, pasando de un escondite a otro. Cada paso que da está calculado. Kumal se acerca cada vez más a su presa. Otro fracaso. La situación es desesperada. Tal vez encuentre otra oportunidad más adelante. De pronto, se detiene. Hay otro tigre. Después de todo, no está solo.
Se mueve con seguridad, como en su propio territorio. Es la tika, una hembra adulta y fértil. Las marcas de orina indican a las demás hembras que este territorio ya está ocupado. Y a los machos si está lista para el apareamiento. Kumal responde dejando su propia marca. Cuando la tika percibe el olor, lo cubre con el suyo. La tika es excepcional y Kumal queda fascinado. Mantiene la distancia y observa cada uno de sus movimientos. Se escabulle en el bosque y Kumal decide seguirla. Sabe que debe controlar sus movimientos. Si se acerca demasiado rápido o le manda una señal equivocada, lo rechazará. Este territorio es de la tika, y los demás depredadores deben mantener la distancia. Mataría a un leopardo si se le presentara la oportunidad. Pero la abundancia de presas en este lugar la mantiene ocupada. Kumal lleva un tiempo siguiéndola y parece que la tika está sola. Debe compartir una de las zonas más codiciadas en esta parte del bosque. Pero, ¿dónde está el macho que habita este territorio? ¿Habrá sido víctima tal vez de los aldeanos o de los cazadores? La tika es consciente de que está siendo observada. Lo único en lo que piensa el joven Kumal es en que quiere esta hembra y este territorio. Insiste e intenta acercarse lo más posible. Se muestra incómoda con su aproximación. Sabe que reclamará el territorio recién descubierto y desconfía de la presencia de este nuevo macho. Lo esquiva. Aparece en la orilla del agua, pero no hay rastro de su pretendida.
Mientras busca a la tica, Kumal no se fija en una oscura sombra que acecha desde el agua. Este refrescante oasis es el hogar de un depredador ancestral, el cocodrilo. La manada de ciervos que antes vigilaba Kumal también se ha acercado a la orilla para beber. Kumal y el cocodrilo están en alerta por si hubiera algún rezagado. Un ciervo se separa de la manada. El cocodrilo se coloca sigilosamente en posición. Increíblemente, el ciervo consigue escapar. Pero esta oportunidad fallida no se desperdiciará. El ciervo puede haber escapado, pero está mortalmente herido. Su destino es inevitable, y Kumal no lo pierde de vista. El ciervo no vive mucho más tiempo. Esta comida se le ofrece a Kumal por cortesía del cocodrilo. Puede no ser la manera en que planeara conseguir su primera presa, pero de momento tendrá que contentarse. Cada bocado aumenta su energía, su confianza y su orgullo. Solo hay una pieza más del puzzle que necesita. Una familia. Vigorizado por la carne fresca, Kumal sale en busca de su compañera. La tica es la clave del futuro de Kumal. Debe ganarse su aceptación. Al fin y al cabo, podría engendrar a sus cachorros. La encuentra al borde del agua. Parece más relajada. Tal vez sea esta su oportunidad. Vuelve a seguirla y percibe un nuevo olor. Cuando el aire llega a un órgano sensorial localizado en la parte alta de su paladar, detecta un mensaje oculto en el olor. Está en celo y lista para el apareamiento. Kumal le deja el espacio que necesita y lentamente ella le permite acercarse más.
La tica solo estará receptiva de 3 a 6 días, pero Kumal debe tener paciencia, igual que los pavos reales. Todo esto forma parte del ritual de cortejo del tigre. Se acerca, pero ella lo frena. El macho intenta jugar bien sus cartas. El cortejo continúa. Le envía señales sutiles de que ya está preparada para aceptar su conquista. Kumal ha encontrado un lugar al que llamar hogar. Su viaje ha sido difícil. Ha sido un fugitivo en muchos sentidos. Se topó con Khan, fue perseguido por los aldeanos y sobrevivió gracias a su propio ingenio. Su viaje termina aquí, en este paraíso terrenal, a salvo por ahora, con una nueva compañera. La fortuna ha favorecido a Kumal y a la tica, y han engendrado 3 cachorros sanos. El más pequeño, Raj, es el único cachorro macho de Kumal, y un día, cuando tenga la edad suficiente, él también emprenderá su propio viaje.